Damas y caballeros, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Familia del Reino, hemos estado con el tema de metamorfosis en las Américas. Hemos estado trabajando en lo que es el desarrollo personal y estamos en unos proyectos que yo sé que le va a beneficiar a muchas personas de habla hispana. Esta noche solo vamos a recordar la visión de lo que es la Iglesia Virtual Internacional, la red, pero también les voy a dar un pequeño resumen de las lecciones que estamos viendo con Timoteo, que es un proyecto de proyectos sostenibles que está con Agape Torrefuerte y con CMC, que es Alianza de Multiplicadores de Iglesias, al cual pertenecemos con algunos pastores y líderes de comunidad que nos hemos sintonizado en el amor de Cristo. Reforma y transformación, unidos para transformar con el amor de Dios. Y la visión continúa diciendo, hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para hacer una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Así que esta noche estamos trabajando con el proyecto de lo que es Timoteo. Y la pregunta que iniciamos es, ¿cómo vas con tu misión y visión personal? ¿Has hecho algún cambio o evaluación? Porque esperamos que cada una de las personas que nos han sintonizado los días lunes comience a pensar en planear su futuro. Vean lo que está en la pantalla. La gente no planea fracasar, sino que fracasa porque no planea. Es nuestro anhelo contribuir al futuro y a un mejor éxito en el pueblo hispano. Somos millones de personas de habla hispana en el continente y pienso que ya es tiempo que comencemos a pensar en tener una visión sólida, tener pasos a seguir. Dios nos ha dado favor con proyectos sostenibles que hemos estado trabajando. Hemos iniciado ya 4 o continuado 4 proyectos sostenibles en Colombia. Montería siendo uno de ellos, y otro que estamos por iniciar allá en Barranquilla, y el otro allá siempre con María Eugenia Blanco, que está con el deseo de tener una granja de pollos también. Bien, pero respecto a la visión, les recordamos que hay que tener hay que hacer una definición personal, establecer cuáles son los valores, tus valores, en cómo vas a crear, a liderar tu negocio. Si vas a hacer un negocio, por ejemplo, de vender comida, deberías pensar, ¿cómo voy a servir la comida? ¿Qué tanta limpieza? ¿Con qué licencia debo contar para poder vender mi comida? Ese tipo de cosas. ¿Qué tantas comidas vas a hacer? Entonces hay que establecer cuáles son los valores de lo que quieres hacer para trabajar con tu visión. Nosotros acá en Iglesia Virtual Internacional, la red, estamos para servirte y tenemos un equipo de entrenadores que nos apasiona ayudarles a las personas a que mejoren. Voy a hacer un pequeño repaso de las lecciones anteriores. Voy a saltar rápidamente por las distintas lecciones y luego voy a introducir a Pastor, quien nos va a continuar con la lección 7. Estamos trabajando con Timoteo y estamos hablando de un proyecto de desarrollo sostenible, porque el tema con el cual tratamos es este. Para una persona o sociedad, ¿qué significa estar bien desarrollado? Y ponemos estas fotos que espero que las logres ver. En tu lado izquierdo hay un montón de basura en la calle. Abajo, a tu izquierda siempre hay una lancha donde supuestamente debe ser un río de agua, pero ves un montón de basura. Y la pregunta ¿es esto el desarrollo del cual el hombre está orgulloso del conocimiento y la tecnología que cree que ha adquirido? Son preguntas que deseamos que cada uno de nosotros comencemos a pensar dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo. En la lección 1
averiguamos, perdón, aprendimos de que Dios nos creó en su provisión para una misión. Dios creó la tierra para el hombre y entonces el hombre lo puso Dios como un administrador de la tierra. Génesis 1. También está con nosotros Pastor Juan Moreno de Montería y mi esposa Delmi Kimbro. Les damos la bienvenida. En la lección 2 se quebró la relación. Vimos en Génesis 3 que se quebró la relación con Dios porque el hombre no le creyó a Dios, sino que creyó la mentira de un sistema. Pero Dios demostró misericordia. Esas lecciones ya las hemos aprendido, ¿ok? Ya las hemos elaborado y están para ustedes, están disponibles para ustedes. En la lección 3 aprendimos a recibir la misericordia. Y en la lección 4 descubrimos el plan de Dios para restaurar el mundo, porque Dios tiene un plan y ese plan te incluye a ti, me incluye a mí. En la lección 5 aprendimos del segundo recurso, que son relaciones restauradas con los demás. Y también aprendimos qué indicaciones existen que muestran que las relaciones humanas están rotas y no tienes que ir muy lejos. Tú puedes ver que en el vecindario muchas personas, muchos vecinos, no nos hablamos entre nosotros. Bueno, por lo menos donde yo vivo. Tal vez tu vecindario es bueno en ese aspecto, pero acá, donde yo vivo, las personas en el mismo edificio, ni siquiera conocemos nuestro nombre. Hay una razón por la cual eso está sucediendo y lo aprendimos. En la lección 6 aprendimos también que los líderes de la iglesia son importantes para un buen desarrollo de un buen liderazgo en la iglesia y aprendimos ya a desarrollar un plan. También hemos aprendido de lo que es por dejarnos tarea. ¿Qué vamos a hacer durante la semana para cambiar lo que está sucediendo? Y dentro de esa interacción compartimos. En la lección 7, fue la lección que vimos anteriormente, comenzamos ya a hablar, ahora ya nos expandimos un poco y comenzamos a hablar de los líderes civiles. Ellos son un buen desarrollo a través de un buen liderazgo en el mundo. Pero como los líderes no saben ni cuál es la derecha ni cuál es la izquierda, y el pueblo tampoco, es por eso que nuestros vecindarios están yendo a la deriva, porque no tenemos un compás, no tenemos un estándar de conducta, y los líderes ni siquiera tienen en cuenta eso. Y permítame, voy a saltar a uno de los... perdón. Le voy a presentar a Héctor Pava, que es nuestro subdirector que está tratando con este tema. Ella lo ha presentado anteriormente en otras iglesias y nos va a dar un resumen de lo que es la lección 7 y vamos a saltar a la diapositiva donde nos quedamos la última vez para descubrir cuáles son los tesoros del reino de los que Dios habla. Adelante, Héctor, ¿tienes algo que decir respecto a los líderes civiles? Adelante. Bueno, primeramente, ¿me escuchan bien acá? Sí. Bueno, darles una bienvenida a todos, bendecirlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me da mucha alegría el privilegio que Dios nos ha dado y sé que no estamos aquí por casualidad, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros esta noche por medio de estas redes y que sea Dios sosteniendo esta comunicación. La comunicación es el principio fundamental por excelencia de la educación para emprender proyectos o cualquier actividad. Eh, Timoteo es un seminario internacional que está en los 5 continentes y, como lo decía el pastor Armando Lara, se trabaja en sinergia o asociatividad con Agape, que es un ministerio en Sudamérica que coordina el pastor Jorjan Castro Benítez desde la Iglesia Internacional Virtual, no, Iglesia Fuente Vida Internacional en Planeta Rica, Córdoba, en alianza con CMC Internacional, que es una coalición multiplicadora de iglesias internacional, y a la vez en asocio con Iglesia Virtual La Red, que lidera el pastor Armando Lara y su esposa Dane. También trabajamos con el pastor Juan Moreno en Montería, en Torre Fuerte. Lo hacemos de forma presencial. Aquí lo estamos haciendo de forma virtual. Y un resumen
es decir, que Dios entregó a la humanidad desde siempre tres recursos. Esos tres recursos son, primero, le entregó a los líderes de la iglesia, a los líderes de la familia, a los líderes de la sociedad, y estamos entrando que a los líderes civiles también, tres recursos. ¿Cuáles son esos tres recursos? Que están en Génesis 2:15. El primero es que todos tenemos la oportunidad de tener una relación personal, voluntaria con Dios, nuestro creador y nuestro sustentador de nuestra vida. El segundo recurso es que Dios nos entregó una relación por pares, por parejas, por próximos, lo podemos decir de otra manera. ¿Qué significa esto? Que los padres están en relación con los hijos con los padres, que las familias están en relación siempre con una familia vecina o varias familias vecinas en el vecindario donde habitamos en cualquier lugar de la tierra, una familia, que siempre la comunidad es el eje donde nos articulamos las familias y nos encontramos las familias. Pero también Dios dejó una relación personal con el territorio donde vivimos. Y ese territorio, volvemos y lo recalcamos acá, es que es muy importante para Dios la tierra donde está parada nuestra casa, nuestro hogar, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestros clientes. Entonces, hoy estamos avanzando en esta lección 7. Así que, Pastor Armando, entremos en materia en donde vamos, por favor. Muy bien. Unos segundos. Sí, Ok. partimos de ahí. Sí, Muy bien. hablamos de que Dios fue honrado cuando los mensajes fueron proclamados por escrito. Estamos hablando de la Biblia. Cómo los profetas declararon la palabra de Dios cuando venía a que los líderes debían hacer justicia. Y de ahí puedes compartir y luego seguimos con Lamentaciones. Bueno, correcto. Entonces, esos tres recursos se aplican también a los líderes civiles y complementando antes de llegar allí, esos tres recursos son muy importantes en el territorio. Avance, por favor, la diapositiva, pastor. Entonces, ahí mismo en la diapositiva podemos leer todos juntos. Lamentaciones 4:1-4 dice, ¿cómo se ha engrandecido el... Ennegrecido el oro. Ah, léelo, por favor. Sí, Lamentaciones 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Muy bien, muchas gracias. Allí se nos hace una pregunta y es, ¿cuál es el recurso precioso de que el profeta habla acerca en este texto? Pues allí podemos concluir en el enunciado de Lamentaciones 4:1-4 de varios aspectos de lo que son los bienes materiales de los que Dios dotó a la humanidad aquí en la tierra. Materiales como el oro. Aquí se habla también de el oro puro o el oro ennegrecido o el trabajo con el oro. Pero también habla de cómo las vasijas de barro, el alfarero, o sea, el trabajar con la arcilla, esos son unos recursos minerales que Dios dejó para trabajar la parte arte. También se habla de los animalitos, de la silvestres y domésticos, por decir aquí nombran los chacales, cómo amamantan los cachorros. También se habla de los avestruces, se habla de los niños, se habla de, dando una idea de que Dios dotó la tierra de muchos bienes, de mucha riqueza para la humanidad. Y entonces esto es precisamente acercándonos al texto. Proverbios 22:6, puede seguir la diapositiva, pastor. Ahí está. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
La invitación es que compartamos ideas para que los niños se desarrollen bien y aprendan a contribuir al desarrollo de su país. ¿Cómo usted cree que puede desarrollarse esto? Demos algunas ideas entre nosotros esta noche. Y quizá los niños podemos dar un espacio donde los niños puedan venir a aprender a hacer carpintería. No sé qué opina Moreno. Si puedes compartir, Moreno. Bendiciones, hermano. Hola, varón. Adelante, Es papá. esencial la educación, la información, enseñar. El desconocimiento es factor de pérdida, pastor. Entonces, esencial enseñar, tomar la tarea de formar, de educar, de hablar, de quizás el tema de motivación que es esencial, pastor. Acercarse bueno, hemos observado un poco el desconocimiento. Creo que la información es valiosa, es preciosa. Muy Entonces, bien. sería más o menos como una idea. Bueno, y Gracias. ya ustedes me dieron pie para acordarme que tenemos el privilegio en Planeta Rica, Córdoba, de trabajar con los niños de la congregación, talleres prácticos de campamento. Un campamento es reunir los niños y salir de una salida pedagógica por el campo alrededor de donde queda el templo. Nosotros, Dios nos ha dado el privilegio del templo ser en una vereda, o sea, en una zona rural. Y el campamento se le ha dado el nombre de leamos, juguemos y aprendamos con la naturaleza. Y es que cuando uno sale con los niños y comienza a ver la flor, las partes que constituyen la flor, los diversos colores de la flor, los diversos olores de la flor, de cuáles son las partes de la planta, pero viéndolas, tocando las hojas, oliendo las hojas, tocando el tronco, tocando la raíz, viendo los animalitos que se posan en esa flor, viendo que llega un colibrí o que llega una mariposa o que llega un ave que no la habíamos visto y no la habíamos identificado en la comunidad. Entonces comenzamos a valorar esa creación de Dios tan maravillosa, unido a un amanecer, unido a que llegamos a un lugar donde hay agua cristalina que como un manantial brota del suelo y entonces comenzamos a hablar con los niños sobre el agua, pero ya entremos las manos allí al agua, tomemos agua y una mano lava a la otra mano y las dos manos lavan la cara, tomemos agua y lavémonos la piel. Y entonces vemos las bondades del agua, Wow. cómo recibimos el agua limpia, cómo nos sirve y platicamos esas reflexiones, cómo nos sirve el agua en casa, cómo nos llega limpia, cómo al lavarnos en el baño, cómo al lavar la ropa, cómo al lavar los, llamamos en Colombia los trastos de la cocina, que los entregamos sucios después de haber comido en el comedor, esos banquetes que Dios nos da porque vienen de los plátanos, yuca, ñame, bueno, una cantidad de comidas maravillosas que hay en cada lugar de la tierra. Y lavamos todo y entregamos las aguas sucias de la casa y esas aguas se van de la casa y nosotros a veces nos desprevenimos de esa historia. ¿A dónde va a dar esa agua sucia? ¿Y por qué no la entregamos limpia? Es una buena pregunta. Y ya para no alargar más esta diapositiva, pues en ese término es que queremos darle importancia a instruye al niño en su camino, basado en la palabra de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cree Y, usted que a un niño que se le lleve de forma práctica se le va a olvidar la palabra de Dios práctica en torno a la naturaleza y creación de Dios? mm, tal vez, tal vez Delmi tiene alguna idea de cómo le gustaría a ella que compartir para que los niños se desarrollaran bien y aprendan a contribuir al desarrollo de su país. Delmi, ¿alguna idea? Lo que menciona Pastor Pava me recuerda, ah, debes de recordarte también que yo me llevaba a los niños, la clase era caminando y lo que encontráramos en la naturaleza. Y encontrábamos basura y entonces recogíamos y tirábamos, encontrábamos una flor y era una enseñanza o encontramos algo de la naturaleza. O sea, me gusta mucho a mí enseñar a los niños de esa forma y no dentro de un aula nada más. A mí me gusta que se implemente mucho esta forma de enseñar. Así los niños son expuestos, ellos son expuestos ya a lo que hay en la calle, pero nunca a qué puedo hacer. Si veo basura, ok, vamos a recogerla. ¿Y dónde se pone? Bueno, pues llevemos una bolsa, ¿verdad? Para lo que Excelente. encontremos.
enseñarles, porque no en todos los países quizás hay un tacho o un tambo o un coso para donde echar basura. Aquí los hay por todos lados. Sin embargo, siempre hay suciedad. Pero es aprendiendo y enseñando de esa forma. Gracias, Gracias, Delmi. pastora Delmi. Qué buen Adelante. apunte. Ahora, los pueblos se desarrollan mejor cuando los líderes se aseguran de que los niños y los jóvenes sean educados y que los adultos puedan encontrar trabajo productivo. Ujú. Lo opuesto sucede cuando hay negligencia. Una pregunta bien interesante. ¿Cómo puede promover buenas escuelas para los niños en su área? Mm, Quisiera escuchar a la hermana Jacqueline, que entra ahora desde Guamal, en los llanos orientales de Colombia. ¿Qué nos quiere aportar, hermana? Puede abrir su micrófono. ¿Ya? sí, Sí, adelante. ¿Ya? Bueno, no, mirando el tema muy importante, es muy importante y tal vez ahorita analizaba todo lo que estaba hablando mi hermana. ¿Cómo es el nombre de la hermana que estaba hablando ahorita? Delmi. Delmi. Eso. Es muy importante porque siempre nos hemos acostumbrado, a veces por temor, por responsabilidad, digamos, con los niños, a sacarlos, siempre los tenemos ahí en un lugar y nos da miedo de pronto sacarlos, eh, a veces por tanta inseguridad, pero ahorita que escuchaba a la hermana hablar estas cosas, siento que es muy necesario de verdad aportar esas cosas a los niños, porque la palabra del Señor cuando se refiere, instruye al niño en su camino, casi siempre nos referimos es a los principios espirituales, pero también son muy necesarios los principios sobre la naturaleza, todo lo que Dios ha creado. Es muy importante, es algo que he aprendido ahorita. Excelente aporte, hermana. Ujú. Hasta este momento estamos entonces interactuando todos los que hemos estado esta noche y estamos esta noche acá en Iglesia Virtual La Red, en el seminario Timoteo. Habla de los recursos materiales. Hoy en día muchos países se han hecho dependientes de los recursos materiales de otros países. Ujú. Esto puede suceder cuando los líderes no desarrollan sus propios recursos. Ellos Sí, son negligentes o usan mal los recursos de su país. Por ejemplo, un país importa mucha comida de otros países en vez de desarrollar su propia agricultura. Otro país exporta petróleo o minerales a otros sin alimentar o educar a su propia gente. Vamos a hablar, antes de pasar a la diapositiva, de varios ejemplos que suceden en nuestros propios países. ¿Qué se te ocurre, Pastor Armando, que sucede allá en California, donde ustedes viven con la pastora Dani? Lo que sucede acá es que mucha comida se desperdicia. Mucha comida que producimos local se desperdicia. Sin embargo, estamos importando comida de otros países, pero la que estamos produciendo acá muchas veces la desperdiciamos. Bueno, buen apunte. Vamos a tomar nota muy seria acá. La hermana Julieta, ¿qué ve que los líderes civiles no usan bien allá en los llanos orientales de Colombia, por ejemplo? ¿Le ocurre algo? ¿A A Jacqueline? mí se me ocurre una. A ver, Hermana dale. Jacqueline, sí. Hermana Jacqueline, ¿recuerda usted que recientemente en Colombia estuvo paralizados? Tengo entendido que 3 aeropuertos principales del país, los aviones no pudieron trabajar porque no había gasolina para avión. ¿Se acuerda, hermana Julieta? Continúa porque tiene apagado su micrófono. Es Ok, Jacqueline. 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 Sucede que sí, yo me equivoqué allí. Sucede que la fuente más productora de petróleo en Colombia está en la tierra de Jacqueline, allá en la zona de los llanos orientales de Colombia. en Entonces, si Guamal, somos sí. productores de petróleo, ¿cómo es posible que dejemos por negligencia como líderes de nuestros países dejar agotar la gasolina para los aviones? Eso en Ujú. todos los años de mi vida yo nunca lo había escuchado. Hay que Sí, reconocerlo, hay que decirlo. Eso es un mal uso de los recursos que Dios dejó. ajá. Y por ejemplo, lo que El- nos cuenta el hermano Armando, dígame, la mala administración. la mala administración de los recursos. Ujú. Ahora, qué tal
que hay regiones de nuestro país que siendo ricas las tierras, no se siembra la agricultura y entonces todo lo compramos hecho. ¿Por qué nuestras personas que trabajan en los campos, por qué no tienen una seguridad alimentaria asegurada? Seguridad viene de seguridad, asegurada, que el que vive en el campo siembre sus propias semillas, coseche sus propios frutos, ojalá sin contaminación química, para que se asegure su propia salud para su familia. Está muy mal de los líderes de un departamento, muy mal de los líderes de una vereda, de un barrio, pudiendo tener factorías, fábricas con sus propios recursos, acudir a comprar todo hecho y que venga de regiones bien lejanas y nos quede a precios muy altos a los consumidores. ¿Qué les parece eso? Pastor, Pues, buenas noches. Bendiciones nuevamente. Paz, Sí, adelante, ¿me pastor. permites, por favor, dos intervenciones muy breves? Dale. La primera, cuando el tema de la gasolina, que los aviones se quedaron supuestamente sin combustible, hubo una manipulación en el sistema para que saliera una imagen desfavorable del manejo del gobierno. Yo no soy dado al gobierno, pero uno sí ve cómo, cómo la mano de la oposición que no quiere progreso sobre este tema se estaba moviendo en esto. El segundo tema también es muy institucional. Eh, la mayoría del campesino en Colombia, usted lo sabe bien, no es dueño de la tierra. El campesino lo que tiene son pequeñas cantidades de tierra y solo se produce para el consumo diario, para el consumo personal. Entonces tiene que haber una actitud, una determinación muy dada de parte de todos, del campesino, del comprador, del país, para que se dé el tema de productividad. Sí, porque eso ha sido uno de los factores. Quizás hay mucho más que discutir en esto, pero es una de las cosas que no está permitiendo que nuestro campo explote, teniendo todas las capacidades habidas y por haber. Muy bien, buen aporte, pastor, muy buen aporte y va en sintonía total con lo que nos plantea Timoteo esta noche. Evidente que si nuestra tierra es productiva porque Dios la creó productiva, pero no la hacemos productiva ni de parte y parte, ni porque tengamos muy buena asesoría, ni porque tengamos muy buenos incentivos por parte de los líderes, algo está fallando. ¿Por qué tenemos que importar tanta comida desde muy lejos si la podemos producir localmente? A eso se refiere, pues, entonces, para ser asertivos en lo que Timoteo nos plantea. ¿Qué otras formas de dependencia pueden impedir un buen desarrollo en su región o en su país? Esa pregunta ya es más puntual, Pastor Moreno. ¿Qué otras formas de dependencia pueden impedir un buen desarrollo en su región o país? A ¿Me ver qué podría, se les ocurre. nos podría dar un ejemplo? Por ejemplo, nosotros somos dependientes de traer a nuestras casas café, porque Colombia es productor de café. Pero sucede que el mejor café del mundo no lo probamos los colombianos, y eso es un dicho aquí muy entre todos los colombianos, que aquí nos dejan los residuos, por decirlo así, de ese café que se envía afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos pone a depender de no poder nosotros disfrutar de lo mejor que Dios nos dio en esta tierra para nosotros mismos? Una cultura que nos hace que en casa lo mejor es para atender afuera. Y a veces nosotros mismos no valoramos lo de casa, lo de nuestro huerto, lo de nuestras fábricas locales, productoras de ese café de calidad. Entonces no hay un valoramiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta semana salió una noticia en Colombia muy triste, y es que Colombia es exportador de leche, porque nosotros somos muy ganaderos. De hecho, el departamento de Córdoba, el 90% del Producto Interno Bruto es a partir de la ganadería. Pero qué triste que la leche que se toma en Colombia, a pesar de que hay más de 15, 20 fábricas distribuidas por todo el país, se descubrió que solamente 3 clasifican con leche de buena calidad para los colombianos, porque las demás, por, por, por buscar el dinero primero que la calidad y que la salud, mezclan leche con lactosuero. Hay un tema cuando se sacan quesos y derivados de la leche que queda un agua, que eso se llama en Colombia lactosuero. Pues deshonestamente están mezclando. La mayoría de las empresas solamente clasificaron 3 que no lo hacen. Es el lactosuero con leche
y la venden como si fuera leche, con un engaño además que bien que no se especifica en las etiquetas de la leche. Ya, Eso es por darte pues unos ejemplos. Yo no sé si eso pasa en sus países, que hay trampa en lo que se comercializa desde la industria para los consumidores. ya entendí. En Guatemala sucedía cuando yo crecí que mandaban todos los buenos bananos o plátanos al exterior y solo dejaban los de inferior calidad. Estoy Bueno, entendiendo ahora. Muy bien. de eso se trata. Entonces, Delmi diga, levanta su mano. Delmi levantó su mano, perdón. adelante. Solo quería agregar, Pastor Pava, que de hecho es mucho mejor que un niño o que un adulto esté tomando el lactosuero que aún la misma leche. El lactosuero es muy alimenticio, de verdad. Pero por supuesto, no lo dicen allí, ahí está el problema. Pero no digo que estén haciendo bien, pero a la larga es mucho mejor el suero aún que la misma leche. Ah, Otra anotación muy importante. Entonces, esta pregunta encierra todas estas opiniones nuestras. ¿Qué otras formas de dependencia pueden impedir un buen desarrollo en su región o su país? Entonces, a veces por sobreinformación, por tergiversación de la información o a veces por no dar la información pertinente como es correcta. Queda ya bien respondida esta pregunta. Adelante, pastor, con la nueva diapositiva. aquí está. Adelante. Ahí está. Bueno, el Salmo 8:3-9 habla de, haga una lista. Ah, pero por favor, pastor, léase, por favor, el Salmo 8 y léalo del 3 al 9. ¿Alguien tiene su Biblia? Porque Bueno, yo yo tengo la la tengo acá, yo Biblia la tengo aquí. acá. Permítame, solamente la busco. Gracias. Permítame. Salmo 8, estoy en Salmo ya. Un poquito de paciencia. Estoy ya por acá llegando. Perdón, Salmo Delmi, 8. Perdón, Delmi, ¿querías agregar algo? No, no, Muy gracias. bien. Salmos 8. Dice la ¿Puedes? palabra del Señor del 3 en adelante en el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué salmo tan hermoso, cómo nos expresa sobre la creación de Dios. Y entonces nos pregunta, en base a este salmo, la diapositiva de Timoteo, haga una lista de recursos para ser desarrollados en su región o en su vecindario. Piense en las áreas de la buena mayordomía, tiempo, templo, trabajo, talento, tierra, tesoros y transmisión. Entonces, esto nos invita a cada uno de nosotros a tomar tiempo con Dios después de volver a leer este salmo y comenzar a hacer una lista de recursos para ser desarrollados en donde vivimos, con esa comunidad donde vivimos, en el barrio, en la vereda, en la zona urbana o en la zona rural, y que pensemos en las áreas de la buena mayordomía. Y nos cita las 7T de la buena mayordomía. ¿Cuáles son esas 7T? Todos tenemos tiempo porque Dios nos da tiempo. De hecho, Eclesiastés 3:3 dice que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para todo. Templo. ¿Quién es el que no tiene bien cerca de su casa un templo donde podemos ir como asamblea, como el cuerpo de Cristo, a reunirnos creyendo con nuestro corazón que esa palabra que Dios nos envía ese día es para edificar mi vida? Trabajo. Si el Señor dejó escrito bien claro que ganarás el pan con el sudor de tu frente, que el que no quiera trabajar, pues que entonces no coma. Y es que además trabajar, cuando uno trabaja en lo que a uno le agrada, es una maravilla, se va rapidísimo el tiempo. Talento. ¿Quién es el ser humano que desde nacer, desde bebé y desde ir creciendo a juventud, no va desarrollando tantos talentos que Dios nos dio? ¿Por qué desperdiciamos los talentos y los dejamos dormir y a veces decimos, no encuentro nada que hacer? Tierra. ¿Quién es el que no puede al lado de su casa, en su terraza, en el patio, en un pedacito de tierra que pueda
salir ahí vecino, o a veces tenemos hasta tierra más amplia, pues cultivarla con tantas semillas que Dios nos dio diversas. Precisamente estamos en el mes de la biodiversidad. Este año se va a celebrar en Cali, Colombia, la COP19 y somos centro, gracias a Dios, porque somos el país más biodiverso del mundo y se va a hablar sobre la biodiversidad y nos van a visitar de todos los países del mundo a hablarnos de biodiversidad. O sea, hablarnos de este Salmo 8 del 3 al 9. Y si sembramos semillas a la tierra, ¿quién le da crecimiento a esas semillas? Pues Dios. Nosotros solamente tenemos que sembrarlas. Ahora, tesoros. Pues si valoramos el tesoro que es la familia, el tesoro que son los niños, el tesoro que es la esposa, el tesoro que es el esposo, el tesoro que son la unidad de los hijos y los padres, el tesoro que es vivir en una comunidad en armonía entre los vecinos, esos son tesoros, pero también los tesoros que Dios dejó como riquezas en la tierra, es una maravilla. Y transmisión, pues, ¿cuánto podemos extender de todo este conocimiento? De hecho, estamos cumpliendo, gracias al Señor que nos da el privilegio de extender por la palabra de Dios, por este medio de la Iglesia Virtual La Red, porque yo sé que en YouTube y en Facebook muchos van a leer esto que Dios nos ha dado a compartir esta noche a nosotros. Pensemos y oremos para que estos recursos sean usados, para que todos se puedan desarrollar bien y para poder vivir entre todos nosotros, donde quiera que vivamos, una vida productiva. ¿Qué les parece? Amén, amén. ¿Qué pueden hacer los cristianos en su área para desarrollar esos recursos? Es una pregunta para ustedes, es una pregunta para mí, es una pregunta de Dios directa a nuestro corazón. ¿Qué pueden hacer los cristianos en su área para desarrollar esos recursos? Es importante informar a los líderes en su país que Dios espera que los cultiven y que cuiden los recursos de su país en vez de desatenderlos o de usarlos mal. Esto se debe hacer en una forma respetuosa. O sea, debemos aprender a respetar la fauna silvestre, esos aves que nos visitan en casa, que salen a cantarnos por la mañana, que salen en el transcurso del día a viajar por la comunidad y que en la tarde vemos venir a sus nidos que están aquí vecinos a nosotros, por ejemplo, y hay quien les tira piedra, hay quien los tira a matar, hay quien, cuando debiéramos de ser respetuosos de toda esta creación de Dios. Adelante, pastor. Tengo una observación que me gustaría Dale. animar a aquellas personas que no tienen la, voy a decirlo de esta forma, la dicha de vivir en el campo, pero que viven en la ciudad y que quizá no haya tierra que cultivar de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero ¿saben qué? Oremos para que Dios nos dirija a grupos que sí cultivan la tierra. Mi esposa y yo visitamos un lugar donde hay una familia que se dedica a cultivar la tierra en macetas, en pequeñas macetas, donde ellos hacen incluso suficiente vegetación para vender. Aquí también cerca donde yo estoy hay un grupo de personas que se reúnen y ellos van a echarle agua a los árboles una vez al mes o algo similar. Así que le invito, porque esos son recursos que Dios nos ha dado. Y si nosotros estamos más alerta, perdón, también podemos comenzar a recoger la basura que está en la calle, especialmente en las ciudades donde no hay tierra disponible para ir a cultivar. Podemos comenzar donde estamos, amados amigos. Pongamos atención a los lugares donde vivimos, porque tal vez no tenemos esa facilidad de vivir en el campo, pero podemos orar para que haya más tierra cultivable y que los ciudadanos, los residentes, seamos más alerta de buscar ese tipo de recursos. No sé qué opinas, Juan Moreno o Delmi respecto a esto, porque yo sé que, bueno, Delmi y yo vivimos en una ciudad, no hay campo aquí en una milla a la redonda donde podamos ir a cultivar, pero sí hay grupos que pueden movilizarnos. ¿Alguien tiene una opinión? Si no, continuamos. Ahí está Juan Moreno. Bueno, Adelante, Juan. Adelante. Adelante, pastor, bien pueda. Yo, Bueno, lo que quiero decir es que todas las ciudades del mundo tienen algo que se llama amoblamiento urbano.
¿Y cuál es el amoblamiento urbano? Pues que hay avenidas con ornamentación natural también, que hay parques para el solar disfrute de la sociedad, que hay jardines botánicos para ir a investigar, a conocer. Lo que no lo tenemos tan a la mano como campo, el amoblamiento urbano nos lo lleva a la mano a nosotros. Los colegios, las universidades, las academias, por lo menos acá en Colombia hay un programa ambiental que se llama PRAES. PRAES es Proyecto Ambiental Escolar, donde la escuela trabaja estos temas que usted está planteando, hermano Armando. De hecho, aquí no solamente la escuela, sino que las comunidades organizadas trabajan unos proyectos ciudadanos de educación ambiental del amoblamiento para respetar y valorar el amoblamiento urbano. Y podríamos extender mucho más de muchas lecciones al respecto. Quería dejarlo Bueno, hasta ahí. gracias, Pastor, muy interesante. No sabía que existía esa, pero sí sabía que ahora mismo hay un movimiento, de alguna manera, pues a nivel global, pero en énfasis este gobierno en particular tiene un movimiento en cuanto al tema del medio ambiente, de la protección pues, de todo lo que es el tema del calor, calentamiento global. Y también hay unas políticas como en el propósito de hacer que la basura se convierta en reciclaje, en algo apropiado. Ahora se está haciendo como un mayor énfasis, como mayor sensibilidad en este tema. Es un poco lo que estamos observando. Y nosotros como cristianos, claro que sí tenemos que practicar la ecoteología, que es la reconciliación del hombre con la tierra, con lo que la tierra produce, con las herramientas que ella nos da. Y la tierra es vida, la tierra es vida. Entonces, yo creo que hay que crear desde la iglesia más sensibilidad, más amor hacia el planeta, la protección, al cuidado, la reforestación, el reciclaje. Y porque, por ejemplo, aquí en Colombia la temperatura, hoy hubo un ciclón en Barranquilla, arrancó no sé cuántos techos. Aquí en Córdoba la sensación térmica comienza en 38, termina en 42, 43, 44. Entonces, el calentamiento global, yo no sé si en otros países no se está viendo, pero a nivel de Colombia se está notando de una manera extraordinaria. Aquí en Colombia, aquí en Montería era caluroso, pero ahora está peor, 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 peor. Una cosa terrible. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que tomar acción, tiene que comprometerse, sensibilizarse en empezar a mirar qué vamos a hacer con la tierra, porque si no nos quedamos sin tierra, hermano. Eso es una realidad. Qué buen aporte, Pastor Juan Moreno. Usted que está en Montería y me viene a mi memoria que Montería es tan importante en el mundo de estos recursos de la creación de Dios que se atrevió a hacer el primer encuentro mundial River City. Hace 2 alcaldías anteriores hizo el encuentro de aquellas ciudades del mundo capitales que todavía hoy tienen el lujo de tener cruzando la ciudad un río vivo. Nuestro río Sinú en Montería es un espectáculo ir a navegar por el río, ir a mirar el río, ir a caminar por el borde del río, la vida, el agua, las embarcaciones, los turistas, es una riqueza enorme. Y entonces, claro que tenemos que valorar todo esto que Dios ha dejado a favor de las ciudades, pero también tenemos que valorar que la iglesia toquemos los temas basados en la palabra de Dios que nos ayudan a ver cómo este Salmo 8 nos enseñó tanto sobre la creación de Dios esta noche. Para continuar, dice la diapositiva 9, en 1 Timoteo 2, 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un llamado a todos los líderes de las familias. La familia es una de las esferas que están siendo más atacadas hoy por hoy en el mundo para ser destruidas. Pero también la comunidad, pero también la iglesia, pero también la educación, también las comunicaciones son muy mal usadas, también las áreas de gobierno, también la ciencia y la tecnología, las artes. O sea, todas las esferas que yo dejo son importantísimas. De esto es que nos enseña mucho el giroscopio y los diferentes programas que tenemos en la iglesia virtual, la red. Adelante, pastor. Piense qué puede hacer todos los días para que sus líderes civiles honren,
Uno, la ley de la tierra. Dos, la gente que ellos dirigen. Tres, los recursos materiales de su tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que es que gobierno se ejerce desde la familia, gobierno se ejerce desde la comunidad, gobierno se ejerce desde la iglesia, gobierno se ejerce desde la educación, desde las comunicaciones, desde la ciencia y la tecnología, desde el gobierno se ejerce el gobierno. Entonces Dios dejó la constitución de la tierra y la constitución de cada país. Sí estamos cumpliendo como líderes la constitución de nuestro país, que es la ley de la tierra, porque ese es el primer recurso que Dios nos dejó. El segundo recurso es que los mismos líderes son un recurso. Pero ¿qué puso Dios en manos de los líderes? El pueblo. De hecho, el pueblo es el que elige esos líderes y los líderes se deben a la constitución de Dios, que es las Sagradas Escrituras, a la constitución de la tierra, que es la constitución del país, pero se deben también a las leyes que deben de cumplir a favor de un pueblo que los elige. La otra parte que hay que tratar sería, pero sería otro tema, es qué tanta conciencia tenemos al elegir nuestros líderes en cada localidad donde vivimos en los diversos países. Y nos dejó también los recursos materiales de cada tierra. Es que toda la tierra que Dios creó, él no creó nada mal hecho, todo lo dejó hermoso y en su tiempo. Y nos dio mayordomía y puso eternidad en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y nos va a pedir que rindamos cuentas de cómo ejercimos la mayordomía de todo lo que entregó como recursos el Señor en nuestras manos, desde que nacemos hasta que morimos y dejamos esta tierra. Adelante, pastor. Apocalipsis 21, del 1 al 4, ahí está, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya esto nos está alumbrando que va a venir una nueva tierra, un nuevo cielo, pero antes viene un juicio, que es que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos puso en nuestras manos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí al tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Adelante. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, nosotros vamos a tener que rendir cuentas en un juicio que tenemos en el encuentro con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo fuimos mayordomos aquí en la tierra como niños, como hijos, como padres, como vecinos, como maestros, como líderes de la iglesia, como ovejas de la congregación, como trabajadores en la comunidad, como empresarios? Esta escritura muestra cuándo Dios va a terminar de restaurarnos a nosotros y al mundo entero. De esto nos habla esta palabra. Adelante. Para terminar esta lección, y le doy muchas gracias a todos los que participaron esta noche, pero también a los que no, por alguna razón, pudieron acudir esta noche, pues tienen el recurso de ir a YouTube y encontrar estas lecciones de Timoteo. Ya queda completa también la lección 7, pero tenemos un deber y es completar mi plan, que cada lección de las 7 siempre nos ha pedido un plan. Actividad. Escoja un recurso de la lista que hizo antes de la siguiente lección. Escriba algo que hará diferente para el buen desarrollo de su área o de su vecindario. Escriba fechas específicas. Espero que quede clara esta tarea. Pastor Armando, ¿usted cómo asume esta tarea? Sí, pienso que cuando estamos hablando de los recursos de Salmos 8, del tiempo, trabajo, etcétera, es importante que cada uno de nosotros se tome un tiempo para orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer con el tiempo que tengo? ¿Qué puedo hacer con el trabajo que me das? Como en mi caso, mi esposa y yo limpiamos casas y muchas de las veces, confieso, yo hago un trabajo muy malo. Entonces, tengo que ajustar mi forma de hacer las cosas para ser un buen mayordomo. Entonces, yo tengo que poner atención. Dentro de esa lista que está pendiente, que hablamos de Salmos 8, pues si usted, por ejemplo, atiende la tierra, es decir, la cultiva, piense qué es lo que puede hacer. Muy Adelante. bien, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias a Dios y a ustedes por darme el privilegio de entrar a sus hogares a través de los medios de comunicación, en este caso de nuestra Iglesia Internacional Virtual, la red. Al final de la lección, comparta este plan que usted acaba de hacer con otra persona y oren juntos
Entonces, gracias, feliz noche, bendiciones. Gracias Amén, amén, amén. Muchas bendiciones, que descansen. le Qué damos bueno, gracias, hermano. le damos Muchas gracias a gracias. todos por estar con nosotros. Adelante, Juan. Sí, pastor, muchas gracias. Muy puntual la enseñanza de hoy. Yo pienso que algo que venía a mi corazón como una conclusión es que quiero ser más intencional a la hora de sembrar árboles. Quiero ser más intencional a la hora de reforestar, porque creo que esto sería también, o por lo menos crear jardines naturales, tratar de darle plantación porque es que se nos está convirtiendo tanto en pavimento que estamos cambiando vida por muerte. Ya. Bueno, Pocas palabras. amados amigos que nos escuchan, confiamos en Dios en que a ustedes también les va a comenzar el Espíritu Santo de Dios a dirigir en comenzar un jardín o apoyar a alguien con alguna idea de plantar árboles, plantar alguna pequeña planta. Si usted tiene en su casa la oportunidad de poner una maceta, pues comience con echándole agua. No la abandone, no abandone la planta. Son muy importantes. Eso es parte de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Así que Juan Moreno, adelante con todo y vamos Gracias por muchas bendiciones. a seguir conquistando el mundo. Gracias a todos. Que tengan muy feliz noche, Jacqueline. Estamos en contacto. Delmit, te amo. Que tengan muy feliz noche a todos. Gracias. Hasta pronto.